Vamos a iniciar con el tema de selección del talento humano, un tema también importante dentro de una organización. El objetivo de este tema es que ustedes adquieran habilidades para que seleccionen de manera correcta cuáles serán los instrumentos a utilizar cuando realicen la evaluación del talento humano, de estos candidatos a ocupar un determinado puesto en una organización, identificando con ello pues cuál será la persona idónea para dicho puesto. ¿Por qué es tan importante la selección del talento humano en una organización? Si nosotros recordamos, en toda organización se encuentran los recursos humanos, materiales, financieros. Sin embargo, el recurso humano pues es esencial para lograr el éxito de toda organización. Para ello, pues es necesario que el talento humano, que estos trabajadores cuenten con habilidades y con atributos adecuados al perfil del puesto que se está requiriendo. Otro aspecto importante es la discriminación. Hoy en día sabemos, sobre todo en el gobierno actual, se ha hecho mucho énfasis en este aspecto de evitar la discriminación. Esto es decir, nos invita precisamente a que no hay que olvidar que todos tenemos derecho a solicitar un trabajo, es un derecho por ley, pero también no hay que olvidar estos aspectos de la equidad de género y estos aspectos de inclusión, en donde sin duda alguna se está haciendo mucho énfasis y que todas las organizaciones debemos de tomar en cuenta a la hora de hablar de este tipo de selección de empleados en un trabajo determinado. Bien, con eso vamos a entrar a las pruebas de selección de empleados. Es muy importante también que recordemos nuevamente que cuando hablamos de aspectos estratégicos es referido a precisamente estas habilidades, estas capacidades que las organizaciones requieren de los trabajadores, requieren de los empleados para ser más competitivos ante el mercado actual, a nivel nacional, a nivel internacional. Y precisamente con base en esto es necesario el primer punto para poder realizar una selección de empleado en una organización. La solicitud de empleo es el primer punto que requerimos, en donde allí se describen los datos fundamentales básicos de cualquier individuo. Domicilio, características que está presentando en términos de actividades laborales que haya realizado, experiencia, dónde lo ha realizado, cuántos años han estado, etc. Este es el primer paso que realizamos para una selección de empleados. Posterior a esta solicitud de empleo, pues se realiza un análisis de cada uno de estos documentos, un análisis, empezamos ya desde aquí este proceso, en donde la búsqueda, sobre todo de seleccionar al más idóneo. Para ello, para esta selección, requerimos de herramientas, requerimos de instrumentos, y varios de esos instrumentos son los exámenes. Hablamos que estos exámenes no son los únicos que podemos realizar en una selección. Hay muchas herramientas, entrevistas, entre otras. Todas estas herramientas tienen que ser seleccionadas también de manera apropiada. Es decir, si vamos a realizar un examen, este cuestionario, este instrumento, tiene que tener validez y confiabilidad. No podemos inventarnos en ese momento una pregunta, sino tenemos que tener un buen instrumento que tengamos, en principio, sea confiable y sea válido, porque de ello va a depender todo lo subsecuente para poder seleccionar a la persona más idónea para un puesto determinado que la empresa nos establece. Estos dos primeros puntos son fundamentales en todo este proceso de selección. ¿Qué entendemos por esta validez y por esta confiabilidad de estos exámenes o de estos instrumentos? Bueno, pues vamos a hablar que esta confiabilidad en principio nos implica
una consistencia que deben de tener las pruebas. Es decir, cada pregunta que nosotros realizamos en un instrumento, pues debe tener también una relación o una congruencia con los puntajes que le vamos a dar. Y aquí tenemos 3 condiciones importantes que debemos de tener en cuenta para hablar de estos aspectos de confiabilidad. El primero de ellos es cuando hablamos de una estimación de prueba repetida. ¿A qué se refiere esta condición? Cuando, por ejemplo, llega una persona a nuestra organización para solicitar un puesto que estamos requiriendo y esta persona, este solicitante, va a resolver 2 exámenes que son idénticos. Hagan de cuenta que esto es una copia fotostática del otro, pero ambos exámenes, ambos instrumentos, los aplicamos en diferentes momentos. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues esto nos permite ver en grado de estimación las puntuaciones que se están generando tanto en uno como en otro y no puede haber errores. Si es el mismo examen, pues las puntuaciones debieran de ser las mismas para el solicitante. Esta es una forma también en que estamos viendo cómo se está dando esta consistencia de pruebas que son repetidas, pero insisto, en momentos diferentes. Otro de los elementos también importantes es cuando aplicamos estas pruebas equivalentes, ya no son idénticas, son equivalentes, es decir, se resuelven 2 exámenes, pero uno de ellos lo manejamos, diríamos, en otros términos, con otras palabras, pero al final de cuentas el objetivo de esta pregunta es la misma, está haciendo equivalente al otro. No es una copia textual como el primer caso, es un examen en donde hago la pregunta, pero utilizando sinónimos que al final de cuentas me debe de responder de la misma manera, son equivalentes. Y una condición muy importante de esta consistencia, de esta confiabilidad que estamos teniendo de manera interna de la prueba, es cómo realizamos la estimación de comparación. Y esto para ello requerimos de aspectos estadísticos que nos van a permitir validar, analizar esta estimación que estamos haciendo de esta comparación. Entonces son 3, diríamos, aspectos que nos pueden medir esta confiabilidad de consistencia de las pruebas que estamos nosotros manejando. Otro elemento importante que vamos a considerar, pues es básicamente lo que es la validez. Y en este sentido, pues la validez de un instrumento nos está representando una forma, una evidencia de la relación que se va a dar entre la prueba, entre ese instrumento, con respecto al puesto que vamos a ocupar. Aquí sí es también importante que este desempeño que se está mostrando en la prueba por el solicitante nos indique claramente ese desempeño que va a realizar en el espacio laboral. Y aquí esa validez se mide desde 2 aspectos, desde la validez de criterio y desde validez de contenido. Cuando hablamos de esta validez de criterio, significa entonces que si una persona que está solicitando un puesto determinado, después de aplicarle su instrumento, lo calificamos, lo evaluamos, y obtiene una buena puntuación, pues esto nos está indicando en equivalencia que está teniendo o que tiene un buen desempeño. A esto llamaríamos una validez de criterio. Y el otro que es de contenido, cuando el instrumento está representando una muestra justa del contenido del puesto. Vamos a poner un ejemplo muy, muy claro. Si yo estoy en una organización
y yo necesito un puesto para ocupar a una persona que tenga conocimientos de mecánica, entonces mi cuestionario, mi instrumento, debe de estar vinculado a esas capacidades, a esas competencias que yo requiero de esa persona para ocupar un puesto que requiere el manejo de equipos, que requiere que sepa manejar un cambio de aceite, etcétera. Estas capacidades, estas habilidades son las que tienen que ser congruentes con esas preguntas que yo estoy eh, colocando en este instrumento. Y entonces, si el solicitante me responde en los elementos o en esos aspectos que para mí son, en estas mediciones de competencias, que para mí son esos criterios, pues yo con eso voy a tener claro que al lograr una mayor puntuación, por un lado, me está indicando que esa persona tiene muy clara estas capacidades, este desempeño que va a realizar, pero además, pero además estos instrumentos no voy a agarrar y poner 20 preguntas, 15 preguntas, 8. Van a ser las preguntas que de alguna manera me están representando lo que yo requiero del puesto por el cual estoy solicitando a una persona. Entonces, aquí yo hablo de estas cuestiones de validez, de criterio y de contenido. Bajo estos dos elementos que se mencionan aquí, pues viene lo que es el proceso de validación de una prueba, y aquí vamos a hablar sobre análisis de puesto, la selección de pruebas, la aplicación de pruebas, la relación entre puntuaciones de pruebas y la validación cruzada y revalidación. En términos del análisis de puesto, lo primero que tenemos que tener es una referencia de cuál es el puesto que se quiere o que se requiere para que sea ocupado por algún candidato, cuáles son las características de dicho puesto. Un segundo elemento que se tiene que considerar en el proceso, después de analizar el puesto, viene lo que es la selección de pruebas. Tenemos una gran gama de pruebas, como ya se mencionó, pero aquí lo importante es cuáles serán los instrumentos más apropiados, más ad hoc al tipo de puesto que se está requiriendo sea ocupado por alguno de los candidatos. Entonces, es muy importante esta selección de puestos. El tercer elemento que vamos a ver es la aplicación de pruebas. Ya que tenemos seleccionado estos instrumentos, ahora tenemos que aplicar. Vamos a realizar la aplicación de estas pruebas y ya en los últimos años también hay que recordar que dada el avance de la tecnología, pues muchas de estas pruebas ya también son realizadas de manera virtual o en línea. Y esto hace también que los tiempos se acoten para poder obtener los resultados en un menor tiempo. Ya que son aplicados nuestros instrumentos, nuestras pruebas, el siguiente punto es la relación que va a existir entre las puntuaciones de pruebas con el desempeño. Es muy importante que a partir de las puntuaciones obtenidas, de esas calificaciones que se obtengan en estas pruebas, nos van dando una predicción de acuerdo a los criterios de desempeño que yo requiero para ocupar un determinado puesto. Por último, tenemos la validación cruzada y revalidación. Y en ese sentido, cuando hablamos de esto, pues nos hace referencia básicamente a que tenemos que cruzar nuestra información, porque eso nos permite dar un mayor sustento a los elementos que yo requiero para el puesto que va a ocupar el candidato que vaya yo a seleccionar.
Esto entonces me refiere al proceso de validación que voy a tener de una prueba. No hay que olvidar el marco legal, algo que también tienen derecho los candidatos y sobre todo ahorita tenemos que ser muy cuidadosos en ello, es que debe de existir una confidencialidad de los resultados. El candidato también tiene derecho a tener el consentimiento informado, esto es, si requieren o son utilizados sus información, pues también debe de contar con el consentimiento informado del candidato. ¿Sí? El otro aspecto también es el derecho al que tiene esta persona que interpreta la puntuación, que sea una persona calificada, una persona experta. Esto también es muy importante para en esta legalidad que se tiene para la designación del candidato a ocupar un determinado puesto. Otro aspecto importante es el derecho a que la prueba sea segura. No hay que olvidar también las leyes de igualdad de oportunidades que actualmente pues es un marco importantísimo, todos tienen el mismo derecho y la misma igualdad de oportunidades, con el simple hecho de cuidar estos lineamientos cuando se utilizan exámenes o instrumentos. Las pruebas, tenemos diferentes tipos de pruebas y va a depender del tipo de puesto a ocupar. Y así podemos iniciar con las pruebas de habilidades cognitivas. Este tipo de pruebas, fundamentalmente, el mismo término nos dice, lo que vamos a medir, lo que vamos a puntuar, son las habilidades mentales o cognitivas que va a tener el candidato. Estas pruebas de inteligencia, que es que lo que mide es ese coeficiente intelectual, está midiendo una serie de habilidades. Tenemos varias pruebas que podemos utilizar, la prueba Stanford-Weiner, la prueba Wondery y la prueba de aptitudes. Básicamente, lo que mide este tipo de pruebas, como ya mencioné, es esa memoria y esa capacidad matemática que pudiéramos tener. Por ejemplo, si yo tengo un puesto para ocupar un ingeniero, pues indudablemente tendría yo que tener una prueba de este tipo de habilidades mentales. Qué tan hábil es en el manejo de las matemáticas, por ejemplo? Otro tipo de pruebas que tenemos son las pruebas de habilidades motoras y físicas. En este tipo de pruebas, pues básicamente es cuando el tipo de puesto que yo requiero es más en el manejo de capacidades físicas. Por ejemplo, un mecánico, un plomero, yo necesito que tenga mucha habilidad física, mucho manejo de materiales, de insumos, y en ese sentido, pues este tipo de pruebas son las más idóneas para ese tipo de puestos. Miden destrezas digitales, inclusive el tiempo de reacción también es importante para medirlo. Es decir, cuando hablamos de tiempo, también es importante hasta cuando tecleamos en una computadora, qué tan hábil tenemos la velocidad en los dedos, en los movimientos, para lograr en un determinado tiempo un documento. Dentro de estas pruebas de destreza se encuentra la de Stomberg, la cual mide velocidad y precisión del juicio simple, que es esta que acabo de mencionar. Otro tipo de pruebas que tenemos, las de medición de personalidad. Este tipo de pruebas, pues se consideran que son las más difíciles para evaluar por el experto, porque por sí sola es muy difícil que se identifique el desempeño laboral. Aquí básicamente lo que se observa es la característica de
qué tanta motivación tiene el candidato, los intereses, esas destrezas o esas habilidades interpersonales que está presentando. Eso es lo que ayuda también, aunque es lo más difícil de evaluar, pero sí es muy necesario y muy importante porque eso da una inferencia de la personalidad que está teniendo el candidato. ¿Cuáles son estas dimensiones de la personalidad? Existen varios modelos. Aquí se retoma el modelo de las 5 grandes y los factores globales de personalidad y se llama modelo de los 5 grandes porque precisamente son 5 aspectos, 5 dimensiones, lo que están determinando la personalidad de una persona. La primera dimensión es la extroversión y este tipo de dimensión lo que mide es qué tanto la persona se relaciona, qué tanta habilidad tiene para relacionarse con los demás, que sea abierto en sus sentimientos, que no maneje una falsedad, sino que se vea esta realidad de apertura con los demás. Una segunda dimensión que está midiendo, puede medir la personalidad, es la estabilidad emocional. Lo que se busca es una persona que sea equilibrada y estable. Si nos llega un candidato pues inestable, que nos dice una cosa, al rato nos dice otra, y lo estamos observando, pues básicamente no nos serviría este candidato. Inmediatamente, pues quedaría fuera de esta selección. Una tercera dimensión es la afabilidad, y esto se refiere a que en esta dimensión la persona debe de ser amable, cooperativa, atento con cualquier persona. Básicamente, por ejemplo, si yo busco una secretaria, un puesto de secretaria, pues yo tengo que medir esta personalidad, que sea amable, que sea atenta, inclusive hasta la forma de vestir. La siguiente dimensión es la escrupulosidad. Y básicamente este tipo de dimensión lo que mide es que la persona sea minuciosa, tenga esmero, sea cuidadoso en el cumplimiento de las cosas, de todo lo que se le pida. Y por último, la dimensión de apertura a la experiencia, que tenga esta capacidad para ser creativo, para escuchar, saber escuchar, estar abierto a estas nuevas ideas. Y bueno, dentro de esta selección de personal, recordemos que las pruebas de desempeño también son fundamentales. El desempeño nos permite medir a partir de lo que la persona ha aprendido, qué tanta habilidad tiene en las actividades que va a realizar. Por ejemplo, si yo tengo una mecanógrafa, pues yo tengo que aplicarle una prueba de desempeño para medir su capacidad en el manejo de estas teclas de una máquina de escribir o también en el manejo de una computadora. Esas son pruebas de desempeño. Sin embargo, también tenemos que recordar que todas estas, muchas de las pruebas, no nada más de desempeño, ya lo hemos visto, de motivación, pruebas de personalidad y sobre todo las pruebas escritas, las pruebas que miden estas capacidades mentales, ya actualmente muchas organizaciones lo están haciendo de manera virtual. Por último, ya para cerrar, tenemos los centros de evaluación. Los centros de evaluación son espacios físicos. En algunas organizaciones pueden ser hasta el espacio de donde realizan las juntas con su personal, pero son espacios en donde aquí se pueden realizar evaluaciones de los candidatos para medir estos desempeños y son básicamente observados por el experto. Con ello, lo que se busca es que contribuyen estos centros a predecir el éxito para la selección de la persona. Aunque estos centros de evaluación en muchos casos salen pues, con un alto costo, sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de producción del talento humano, pues resulta atractivo para las organizaciones porque con ello contribuye para que el candidato ya seleccionado labore y se considere un éxito en esa selección de personal. Con esto sería la primera parte de esos instrumentos. Vamos a ver
en otra presentación otro tipo de insumos, otro tipo de instrumentos como es la entrevista.